Bueno, pues muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? El micrófono no sirve, pero... ya funciona. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Muy agradecidos que hayan prestado su tiempo y atención a este evento. Rápidamente les comento. Este foro es un evento que durará 2 días, el día de hoy y el día de mañana. El día de hoy tenemos esta presentación del libro, el día de mañana tenemos un seminario de investigación en la materia de corrupción y recursos humanos por la mañana, en las instalaciones del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y por la tarde tenemos un panel coloquio con expertos en la materia, policy makers y hacedores de política pública. Y al final tenemos una conferencia magistral de una abogada que realiza litigio estratégico en la materia también. Entonces, el evento, repito, dura 2 días y tenemos información y programas en las redes sociales, pero si no, por favor, acérquense con alguno de los que vea con este gafetito, ¿no? Su identificador muy preciso, para que les comente dónde pueden conocer más información. Muchos de los que tienen ese gafet son alumnos del CIDE, o todos son alumnos del CIDE, están colaborando con nosotros. Bien, sin más preámbulo, quiero agradecer a los convocantes. Uno de ellos muy importante es el CCEA aquí en Aguascalientes. Y bueno, aquí les puedo agradecer tu tiempo y por favor, adelante para ofrecer las palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción es un gusto contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes, alumnos, académicos, investigadores, funcionarios públicos, enlaces del propio comité coordinador, autoridades, aquí con el permiso de mi presidente, que ya me lo estaba brincando, del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Quiero darles la bienvenida a lo que decía Oliver. Es algo para nosotros verdaderamente motivo de orgullo, que una institución como el Centro de Investigación y Docencia Económica participe de las actividades de la Secretaría y del sistema. Hoy arrancamos una serie de foros que van a constituir lo que es la política estatal anticorrupción de Aguascalientes, y en la medida en que instituciones de tanto prestigio como el CIDE o como la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que aquí hay 2 catedráticos muy importantes, que además es su tema, la corrupción, nos acompañen, nos guíen, nos corrijan y nos alienten, vamos a tener una política congruente, participativa, pero sobre todo que sea de utilidad práctica para la vida de Aguascalientes. Sé que tienen muchos comentarios y que los libros, además, leía algunos, uno en específico me tocó leerlo en la maestría. La verdad es que va a ser un agasajo para nosotros escucharlos. Y sin mayor preámbulo, a nombre de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y del propio sistema, les doy la bienvenida. Espero que hoy y mañana sean muy prósperos y fructíferos para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco al profesor Oliver Mesa y al secretario ejecutivo Aquiles Romero por sus palabras de bienvenida. Vamos entonces a comenzar formalmente con el evento académico que nos reúne aquí el día de hoy. Entonces, agradecemos a todas las personas que están presentes y a las instituciones que hicieron este evento posible. El día de hoy nos reunimos para la presentación de 2 libros de 2 grandes académicos de la sociedad mexicana. El primero de ellos es el doctor David Arellano Gold. Él es doctor en Administración Pública por la Universidad de Colorado en Denver. Es profesor de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como investigador nivel 3. Sus investigaciones se centran en la introducción de la variable organizacional a diversas políticas públicas, programas gubernamentales y procesos propios de las entidades y dependencia de las administraciones públicas. Sus publicaciones pueden encontrarse en redes como ResearchGate o academia.edu.
Ante la necesidad urgente de mejorar la comprensión sobre la importancia política y organizacional de la administración y gestión de los gobiernos en México, ha lanzado diversas iniciativas de difusión del conocimiento sobre estas disciplinas, tales como un canal en YouTube donde se pueden encontrar algunos minicursos relacionados, así como un podcast quincenal llamado El Administrador Público. En segundo lugar, tenemos al doctor Manlio Felipe Castillo Salas. Él es profesor asociado de la División de Administración Pública del CIDE y también candidato del Sistema Nacional de Investigadores SNI. Es doctor en Políticas Públicas por el CIDE, además de economista y maestro en Gobierno y Desarrollo Regional. Sus principales líneas de investigación son las políticas públicas, la gobernanza urbana y el desarrollo regional. Ha colaborado en diversos estudios relacionados con la evolución de programas urbanos, la redensificación urbana y la redensificación urbana en la Ciudad de México, entre otros. El día de hoy presentarán 2 libros. El primero de ellos es La resbaladilla de la corrupción. Este documento pertenece a la colección de Gobierno y Políticas Públicas que busca estimular el debate intelectual sobre administración pública, con textos que den cuenta de la agenda renovada en las democracias latinoamericanas. Como podrán ustedes leer en la contraportada de los libros que seguramente ya compraron, La resbaladilla de la corrupción busca trascender la visión reduccionista de la corrupción como una batalla entre buenos y malos. Los autores aspiran a brindar más bien una complejidad a este concepto del que se habla todos los días, la corrupción. Para hacerlo, los profesores recurren a la analogía de una resbaladilla, en cuyo punto más alto se encuentra el ideal weberiano de la burocracia, y en el más bajo se encuentra la ruptura de reglas y la comisión de actos de corrupción. El segundo libro corresponde a Corruption in Latin America, del profesor Arellano Gold. Este libro presenta un punto de partida alternativo para entender la corrupción en una región clave del mundo, Latinoamérica. El autor propone que la corrupción es un mecanismo social y organizacional, que es tanto estable como racional. Desde esta perspectiva, es posible entender por qué persiste la corrupción y cómo implementar estrategias que la controlen de manera efectiva. Además de una revisión minuciosa del concepto teórico que es la corrupción, el doctor estudia la experiencia de 4 países: Argentina, Brasil, Guatemala y México, lo que convierte a la lectura en un ejercicio concreto de reflexión y argumentación. A partir de ahora, los autores contarán cada uno de ellos con 10 minutos para hacer una exposición de los textos. Démosles, por favor, un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos. Gracias por las palabras de bienvenida. Y bueno, en particular queremos agradecer al programa interdisciplinario de rendición de cuentas y especialmente al doctor Oliver Mesa y a la doctora Elizabeth Pérez por esta invitación para estar aquí con ustedes hoy comentando estas obras, y desde luego también a nuestros comentaristas, a Cintia y a Francisco y a Michael, por pues haberse tomado el tiempo de revisar estos textos y por los comentarios que nos compartirán en un momento. Bueno, nada más como una breve introducción para dejar paso a nuestros comentaristas. Solamente quisiera comentarles que el libro de La resbaladilla de la corrupción tuvo como punto de partida una serie de discusiones entre todos los autores que ustedes encontrarán en el libro, que justamente estábamos tratando de hacer una revisión crítica sobre, entre otras cosas, sobre las formas en que se medía la corrupción y los indicadores que tenemos para medir la corrupción y que nos dan una idea aproximada de este fenómeno. Ustedes saben que existen organizaciones internacionales como Transparencia Internacional y otras que generan algunos indicadores que tienen que ver con mediciones de la corrupción. Y bueno, el interés de hacer esta revisión sobre las mediciones venía también
de la intención de si podíamos ofrecer un punto de partida conceptual que nos ayudara a formar mejores indicadores, es decir, que indicadores que fueran mucho más específicos y que nos pudieran decir con mayor claridad dónde estaba la corrupción, y en ese sentido que nos diera una mejor herramienta para poder combatir la corrupción, ¿no? Actualmente la mayoría de los indicadores, si uno los revisa, generalmente se basan en percepciones, que pueden ser percepciones de expertos, que son los que generalmente se entrevistan para hacer estos indicadores, o bien si hablamos de encuestas que tienen que ver con el asunto de la corrupción, pues también son las percepciones del público en general sobre la corrupción. Y bueno, entre las muchas cosas de las que nos dimos cuenta es que estos indicadores son muy parciales, tienden a enfocarse solamente a un tipo de corrupción, que es la corrupción de carácter extorsivo. Por ejemplo, el caso más típico es el soborno, ¿no? Lo cual pues es comprensible en términos de la comparabilidad de estos indicadores y de las encuestas, porque en todos lados podemos preguntar por un soborno y pues toda la gente entiende pues lo mismo, ¿no? Y es una respuesta que nos puede dar un indicador bastante comparable. Pero el soborno es solamente un tipo de corrupción de las muchas manifestaciones que puede tener la corrupción. Entonces, una de las cosas que plantea el libro es que la corrupción es un concepto paraguas que abarca un conjunto de acciones muy diversas que pueden catalogarse como corrupción, algunas de ellas tipificadas legalmente, aparte del cohecho, el tráfico de influencias, los nombramientos ilegales de cargo y una larga lista de otras acciones que se consideran corrupción. Y bueno, quisimos más bien en este libro dedicarnos a este otro ángulo de la corrupción, o a esta otra parte de la corrupción que a nuestro juicio no está suficientemente analizada en profundidad, que es la corrupción de tipo colusivo, es decir, la corrupción que entraña relaciones estables dentro de las organizaciones, relaciones que se forman alrededor y entre las reglas formales de la organización, dentro del entramado organizacional, y que consisten en una serie de intercambios, de favores, que forman una red que se normaliza, que permite perdurar en el tiempo, ¿no? A través de ese intercambio, y que permite que se hagan cosas. A veces esas cosas que se hacen a través de estas redes informales de intercambios pueden desviar a la organización de su objetivo original y pueden estar dirigidas a favorecer intereses particulares en lugar de favorecer al interés público, y entonces hablamos de un caso de corrupción. Y a veces esos desvíos no están tan claros. Por eso esta cuestión de plantear la analogía de una resbaladilla, donde el punto más interesante es justamente la pendiente de la resbaladilla, porque es una zona gris, resbalosa, donde uno no sabe muy bien si las conductas que suceden allí son corrupción o no, o si están más cerca de cometer un acto indebido, en fin, ¿no? En donde se generan todas estas discusiones sobre si una acción concreta puede denominarse como corrupción, y en su caso, pues, ¿qué deberíamos hacer para corregirla? Entonces, un primer punto es, hay muchos tipos de acciones que pueden considerarse como corrupción, y en realidad, más que las mediciones generales, hay un capítulo dedicado a esta revisión crítica sobre las mediciones. Quizá deberíamos pensar en cómo combatimos tipos específicos de corrupción, qué estrategias planteamos para prevenir y, en su caso, sancionar determinados tipos de actos que podemos clasificar como corrupción, pero las medidas porque las medidas generales ayudan, pero no son suficientes, ¿no? Es decir, la transparencia, el acceso a la información, los discursos incluso sobre la moral pública, ¿no? Los códigos de ética, desde luego que ayudan,
pero no son suficientes para ayudarnos a entender esta otra parte de la corrupción de tipo colusivo, que es más bien en forma de red, ¿no? Donde no necesariamente hay una relación de poder dominante, sino que es una relación un poco más horizontal. Y bueno, uno de los temas en los que se enfoca el libro de manera importante, que es justamente un tipo de esta corrupción colusiva, son las palancas, ¿no? Un concepto, una noción que todos conocemos o hemos escuchado hablar, ¿no? Que precisamente alude a una relación entre personas para conseguir algo, ¿no? Un puesto de trabajo, una concesión, algo de parte del gobierno. Y bueno, pues nos dimos cuenta que las palancas no solamente existen en México, existen también este tipo de fenómenos en otras partes del mundo, también están muy normalizados. Viene aquí un análisis comparativo de nuestro caso con el caso chileno, el caso de China, de Brasil y de otros países, que resulta un análisis comparativo bastante interesante que ojalá les llame la atención y puedan ustedes echarle un ojo. Y bueno, un poco la reflexión final es que pues, la corrupción es un concepto en disputa, ¿no? Que dada esta ambigüedad y justamente lo resbaloso que puede ser, pues hay muchos enfoques y hay muchas nociones alrededor de este concepto. Seguimos debatiendo si es un asunto de individuos o de organizaciones, si debemos sancionar a personas que cometen actos de corrupción o debemos enfocarnos más bien en cómo generamos incentivos o cómo diseñamos las organizaciones para evitar cierto tipo de conductas o prevenirlas. También está pues diferentes enfoques que también pueden entrar un poco en disputa, ¿no? Por ejemplo, el legal, que es muy normativo por naturaleza, la parte económica, que está más bien del lado de los incentivos, la parte sociológica, organizacional, etcétera, ¿no? Entonces hay toda una reflexión al respecto. Y bueno, yo lo dejaría hasta aquí para dar paso a los comentaristas, o no sé si el profe quieras agregar algo. Gracias, profe. No, en realidad creo que yo hablo del otro, ¿no? Okay. Muchas gracias. Bueno. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con todos ustedes para platicar de este tema depresivo, pero que pues no nos toca de otra más que enfrentarlo y entenderlo, digamos. Bueno, yo voy a hablar del libro que se llama Corrupción en América Latina. Este es un libro que yo creo que sí requiere que yo justifique o explique por qué. Digamos, es un libro en inglés escrito por un latinoamericano, justamente porque la idea era hablarle a la gente de habla inglesa. En otras palabras, este tema es un tema generalmente que cuando se estudia la corrupción en América Latina en inglés, generalmente son autores anglosajones o que no viven en nuestra región o que no son oriundos del mero mole que estamos aquí en Latinoamérica. Y un poco la idea era un latinoamericano escribiéndoles en inglés, diciéndoles, parece que la forma en que ustedes están viendo la corrupción en la región le falta un poco de entendimiento de las dinámicas propias de la región. Entonces advierto que por eso lo escribí en inglés y por eso está escrito en esa editorial, porque está realmente no pensado tanto para nosotros, sino para hablar y dialogar con la gente que no habla español y que quiere entender el tema de la corrupción. Bueno, en ese sentido, este libro lo que intenta es primero echarse un round con varias ramas de la literatura, sobre todo la literatura anglosajona, que ha dominado sobre el tema de corrupción los últimos 25 años. Desde que el Banco Mundial definió maniqueamente la corrupción como un cáncer, echó a perder un montón de cosas, definió políticamente un montón de sesgos y equivocó un montón de vías. Y nos impuso a muchos países ese esquema particular como si fuera una regla, casi una religión, y nos dijo esa es la única manera y los únicos que sabemos cómo atacar la corrupción somos nosotros, y la corrupción no existe en Estados Unidos, no existe en Europa, no existe, nada más existen ustedes, y por favor abran sus mercados y cambien a sus estados y redúzcalos y privaticen, porque esa va a ser la manera que se va a reducir la corrupción. Una cosa muy extraña que hay que estudiar más a profundidad, cómo nos vino ese paradigma desde el Banco Mundial, desde los países desarrollados,
y que además nos endilgó a los países subdesarrollados como si fuéramos los únicos que tenemos el problema de la corrupción. Bueno, en ese sentido, entonces, es un libro que trata de picarle la costilla a esta literatura y en varios asuntos, ¿no? Primero, trata de deslindarse de la visión normativa de la corrupción que plantea que es una batalla entre buenos y malos, entre paladines y monstruos vampirescos que se esconden en la oscuridad, ¿no? Y chupan sangre. También se trata de deslindar de esta visión que plantea a la corrupción como... que observa a la corrupción como si fuera un fenómeno general que no es también un fenómeno político. En otras palabras, el que define el concepto y el que logra hegemonizar el concepto gana muchas posiciones políticas, gana mano en decir qué es lo correcto y cuáles son los instrumentos adecuados para luchar contra ellos, y pareciera ser entonces que no hay manera de debatirles o de debatir, ¿no? Una vez definido el concepto de corrupción y planteado de una cierta manera, ya se sesgó políticamente la discusión, y un poco que este libro trata de discutir ese sesgo que nos ha venido, digamos, impuestos desde hace bastantes años. La tercera lucha es la lucha contra una visión solamente individualista de la corrupción, o de la corrupción como un acto de individuos. Si bien eso es cierto y existe, y el análisis de individuos es importante, lo que este libro plantea es, sí, pero también los individuos no viven en el vacío. Los individuos viven en marcos organizacionales, viven en marcos políticos y sociales, y esos marcos acaban afectando enormemente, porque al final de cuentas la corrupción es un fenómeno también de interacción, es un fenómeno de construcción de relaciones sociales. Y cuando los sociólogos hablan de relaciones sociales, hablan de una cosa muy grave, o muy importante, no sé si muy grave, pero sí muy importante, que es las relaciones sociales están basadas en la reciprocidad, la estabilidad, la normalización y la continuación. Si la corrupción es una relación social, entonces es una construcción que se racionaliza, se estabiliza, se organiza y se hace normativa, se hace racional, se racionaliza y se hace estable. Y entonces, si eso además es cierto, significa que nuestros instrumentos tienen que atacar la relación social que sostiene la corrupción, y no solamente asumir que con más castigos o con nuevas leyes o con nuevos incentivos, eso va a transformar en automático a la relación social. Entonces, este era un punto que me interesaba mucho debatir y que trato de plantear en este libro, que tiene que ver mucho con el libro de la resbaladilla, porque de alguna manera, ¿no? La corrupción como fenómeno social genera un efecto contradictorio o contraintuitivo. La corrupción se estabiliza, se hace estable porque las personas la racionalizamos. La cadena de la corrupción puede empezar por relaciones sociales que no son necesariamente indebidas. Por ejemplo, la palanca, que el Manlio ya mencionaba, ¿no? La palanca es el uso de influencias conocidos para resolver problemas que la gente no puede resolver siguiendo las reglas formales, y entonces tiene que encontrar un camino paralelo, y ese camino paralelo lo construye a través de relaciones sociales, familiares, de amistad, etcétera, que le acaban resolviendo el problema. Y entonces las personas podemos resolver un montón de cosas a través de las palancas, a través de los conocidos. Cuando uno le pregunta en los estudios empíricos que hemos hecho para el libro de la resbaladilla y para este otro libro, le preguntamos a las personas qué es lo que piensa respecto de la palanca, la primera parte de la discusión es una discusión no de lo debido y lo indebido, sino de que era una necesidad, yo me vi forzado a hacerlo, si no lo hago yo, otros me saltan con palancas, entonces me ganan la jugada, y entonces si yo no uso palancas y los demás siguen usando palancas, entonces yo acabo como un menso, ¿verdad? Yo como un tonto que no utilizó las palancas para resolver el problema. O en el extremo, la gente acaba diciendo no tenía otra alternativa, o usaba la palanca o no resolvía el problema. Y entonces ese espacio acaba de ser un espacio interesantísimo de racionalización, porque lo acabamos haciendo razonable el asunto, ¿no? Y lo racionalizamos y decimos era necesario, era indispensable, no tenía yo de otra. Y entonces cuando las personas en estos estudios les preguntamos la pregunta incómoda al final y les decíamos, ¿y cuál es la relación entre palanca y corrupción? Entre palanca y actos indebidos. ¿Cuándo una palanca se salta la tranca y pasa de ser un acto necesario, indispensable, lógico, e incluso uno necesita tener habilidades, uno necesita tener capacidades, ¿no? Hay gente que sabe usar las palancas muy bien. Bueno, mi papá, por ejemplo, era un experto en palancas, era impresionante.
¿Qué pasa cuando se salta la tranca? Y ahí empezábamos todos a sudar. Todos sudábamos y sufríamos. Cuando la palanca se transforma en corrupción o cuando la palanca alimenta la corrupción, todos comenzábamos a sudar, porque todos comenzamos a decir, no sabemos, pero sospechamos que sí. Sospechamos que es una cadena de actos que luego es lo que genera la corrupción, porque, digamos, socialmente hablando, la corrupción no es un acto discreto que sucede hoy y ya desaparece. Generalmente, un acto de corrupción tiene un pasado, y ese pasado está lleno de relaciones, vínculos, amistades, comidas, desayunos, tratos, bautizos, padrinazgos, que permiten la llegada de un acto que ya luego consideramos indebido y que, ojo, a veces la corrupción no termina ahí, también tiene un futuro. Hay que proteger el flanco. Es decir, cuando cometemos actos de corrupción, también buscamos esconderlos. También buscamos que no nos cachen, también buscamos evitar correr los riesgos. Y entonces eso implica que más relaciones sociales, más acuerdos entre personas que permiten que ese acto se sostenga y se organice en el tiempo. Ya por último, no sé, ¿me queda todavía? ¿Estoy bien? ¿Un minuto? ¡Ay! Ok. Ya la última parte era hablarle a los anglosajones y a la gente de habla inglesa y decirles, en América Latina están pasando cosas interesantísimas de lucha contra la corrupción. Experimentos arriesgados, sin lugar a dudas, que pueden fallar. El hecho de que sean innovadores no significa que vayan a ser exitosos. Pueden ser innovadores y un desastre espectacular. Se habla, por ejemplo, del experimento que desafortunadamente ya fracasó, del ACICIG, que es una organización internacional en Guatemala, que es un ejemplo espectacular de éxito técnico y fracaso político. Tenemos el caso de la sobreviviente, nadie sabe cómo, pero por lo menos sigue existiendo después de 22 años de existencia y de ataques, Agencia Anticorrupción Argentina. La buena noticia es que sigue existiendo. Ha sobrevivido a todos los ataques, a todos los boicots, a todo. Es una cosa que es impresionante de resiliencia. Tenemos el caso del Sistema Nacional Anticorrupción mexicano, ¿no? Que es sin lugar a dudas una innovación y que será un referente internacional. Tanto si logramos como si fracasamos, va a ser un referente internacional. Pues sí, no, porque si fracasamos, pues va a ser lo que no hay que hacer. Y por último, el caso de Brasil, con un sistema descentralizado de muchas agencias que se coordinan, pero con una lógica muy distinta a la del Sistema Nacional Anticorrupción, y que, sin embargo, tiene una paradoja bien interesante. Ha logrado tener un montón de éxitos y ha sido muy espectacular en varios de los actos que ha desarrollado, y sin embargo, pese a su lógica descentralizada y amplia, sigue siendo atacada por una lógica que no se sabe exactamente si políticamente estuvo sesgada esa batalla. Y segundo, hay algunos que están diciendo que se le pasó la mano, que es decir, que ha desestabilizado el sistema político brasileño, cosa que está bajo debate. Entonces son 4 casos que al final lo que querían explicar era que en América Latina están pasando cosas enormemente interesantes, mucho más complejas que la visión simplona del Banco Mundial de la corrupción como un cáncer, y que valía la pena seguir estudiando las experiencias latinoamericanas, MASI, que ya también desafortunadamente ya cerraron en Honduras, los esfuerzos también de Colombia que han sido muy espectaculares, Perú, Chile, en fin. Es decir, en América Latina es un marco de estudio, no nada más para estudiar qué mal estamos, sino también los enormes esfuerzos e innovaciones que se están generando en nuestra región. Muchas gracias. Ahí termino. Perdón que me pase. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos de los autores. Creo que es una oportunidad bastante interesante para todos los presentes poder escuchar la vanguardia de las discusiones teóricas que provienen de lo que pues llamamos la periferia, ¿no? O sea, muchas veces se discute Latinoamérica, pero no se incluyen las voces latinoamericanas, entonces es muy importante tener este tipo de espacios. Y para complementarlo, tenemos 3 comentaristas de una excelente calidad, entonces voy a presentarlos y cada uno de ellos tendrá 10 minutos también para reaccionar a lo que han expuesto nuestros autores. En primer lugar, contamos con la presencia de la maestra Cintia Dehesa Guzmán. Ella es directora general de Ciudadanos por la Transparencia, organización civil que impulsa el gobierno abierto a nivel local y que está basada en Cancún. Es representante del movimiento Nosotres en Quintana Roo. Además, ella es egresada de la London School of Economics and Political Science de Londres, con maestría en Ciencias de Género, Desarrollo y Globalización. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESO. Además, ha tomado cursos en Derecho de las Mujeres en Reclusión, Salud Internacional con Perspectiva de Género e Introducción al Derecho Penal Internacional. Su experiencia profesional en organizaciones de la sociedad civil
incluye trabajo de investigación y abogacía en la Red Internacional en contra de las armas pequeñas y ligeras. Fue coordinadora de proyectos de integración a grupos vulnerables en Hillcroft College, con financiamiento de los fondos de integración de la Unión Europea. En segundo lugar, contamos con la presencia del Dr. Michael Kirtland Bess. Él es coordinador de MX Digital y profesor investigador de la División de Historia en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es especialista en la historia de México y la frontera norte con Estados Unidos. Su libro sobre el impacto socioeconómico de la construcción de caminos carreteros, Roots of Compromise, Building Roads and Shaping the Nation in Mexico, 1970 to 1952, se publicó con la imprenta de la Universidad de Nebraska en Estados Unidos en el año 2017. Finalmente, tenemos a Francisco Aguirre, emprendedor polímata, aficionado a las finanzas, maestro en evaluación y administración de proyectos y además maestro en gestión pública aplicada. Lead Fellow Cohorte 22 del Colegio de México, disfruta de ser profesor de grado y posgrado. Actualmente es director del medio de comunicación LJA.mx. También es comisionado ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes y activista de varios observatorios ciudadanos y promotor de la transparencia CIMTRA. Finalmente, él también fue coordinador de TED Barrio del Encino. Démosle también, por favor, un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes. Espero que no se me vaya mucho la voz. Hoy amanecí con la voz completamente fuera. Me disculpo por eso. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por tener este espacio para compartir. Yo soy mucho más activista que académica, entonces mi visión va a ser a lo mejor un poco distinta. Faltó decir que soy parte de este experimento también que es el Sistema Nacional Anticorrupción en Quintana Roo. Estoy a punto, a escasos 15 días, de convertirme en la presidenta del Sistema Local Anticorrupción del Estado. Y bueno, Quintana Roo es un estado increíblemente complejo. La realidad de Cancún con la realidad de Chetumal es completamente diversa. Se dice que Cancún sufre el Estado mientras Chetumal vive del Estado. Y con esa lógica es que yo empiezo a leer el libro La resbaladilla de la corrupción, y como buena activista, la verdad, los primeros 2 capítulos dije, ¿y esto qué hago con esto, no? ¿Cómo lo aterrizo en la vida real? Hasta que llegó el tercero, y el tercero me da muchísimas luces de la problemática que se vive en el Estado, porque yo vivo en Cancún, donde es una lógica completa y absolutamente neoliberal, donde la construcción de sociedad, la construcción de esquemas de gobierno que funcionen, de un proceso político que pueda articular una ciudad y que vaya generando y resolviendo la problemática de las personas, pues es casi nula. Estamos este año, en abril cumplimos 50 años de ser una ciudad. Entonces, los retos son muy, muy grandes y se sobrepone el capital contra todo lo demás. Entonces, con esas condiciones, construir un sistema político que no le entre a la corrupción es extremadamente complejo, porque se está yendo. O sea, el objetivo es la generación de los recursos. Y tiene el contraste del Estado y el reto, que tenemos el contraste tan grande de Chetumal. Chetumal es una ciudad fronteriza que tiene mucho más tiempo de existir antes de que fuéramos Estado, que tiene menos años de ser Estado que Cancún de existir como ciudad. Donde están todos los poderes. Nosotros además como del 90 y tantos % del mar de Quintana Roo es reserva, entonces tenemos a todos los órdenes de gobierno metidos en todos los temas. Entonces Chetumal tienes, o trabajas en el gobierno federal, o trabajas en el estatal, o trabajas en el municipal, pero absolutamente todos trabajan en gobierno. Y al leer el tercer capítulo, donde hablan de toda esta relación más compleja de la corrupción, que no solamente es, la corrupción no solamente se hace para el beneficio económico, sino que también es una forma de establecer relaciones, pues me resuena muchísimo la problemática que nos estamos encontrando y que se están encontrando en el servicio profesional de carrera que el CID está apoyando en Chetumal.
porque pues, tú tienes en la misma institución trabajando a 3 o 4 familiares y los conflictos de interés son brutales en todo el estado, porque es un estado de 1,5 millones de personas y al final se conocen todos y todo el mundo que ha trabajado en gobierno pues tiene mucha relación con todos los otros que están en gobierno. Entonces vivimos en un conflicto de interés constante, en esta afronta constante del capital, que hay muchísimo capital que se mueve ahí, o sea, de meterle el dinero para corromper a alguien, para conseguir una tierra que genera millones, pues es una tentación muy, muy grande. O sea, ante esa lógica es que estamos ahora tratando de hacer que este sistema funcione. Somos ejemplo nacional en corrupción, o sea, Borges debería de tener como así algún premio a la invención porque era verdaderamente impresionante los esquemas que construyó y que estamos tratando de deshacer, ¿no? Y eso, bueno, pues son los temas a los que se enfrenta el sistema local y se enfrenta. Además, uno se escucha a Salvador Camarena decir que en los pueblos las banquetas son más chicas, se enfrenta en un lugar donde todos nos conocemos y donde hay mucho riesgo, donde puede haber mucha violencia. Ahorita además tenemos un problema de violencia muy, muy grande. Entonces, ¿cómo desarticulas este rollo tan complejo para empezar a atender el tema de la corrupción en esa realidad tan extraña, ¿no?, que tenemos? Y yo creo que uno de los temas que nos puede dar luces es que precisamente la corrupción no debería de entrar en estas lógicas de generar más y más y más y más regulación, porque cae en lo que en el mismo libro se habla, que se vuelve en un incentivo de corrupción, la excesiva formalidad y rigidez de las instituciones que hacen que sea inoperante el Estado, porque todo es tan complicado, tienes que llevar tantos papeles, o sea, para poder hacer un desarrollo inmobiliario en el Estado, tienes que trabajar casi 2 años solamente en procesos burocráticos para que te den el permiso. Y muchos de ellos están duplicados, triplicados para poder generar recursos, ¿no? O sea, son ventanitas de corrupción. Entonces, la lógica de muchos de las personas con las que estamos trabajando en tratar de implementar el sistema es más regulación, ahora vamos a poner esta traba, ahora esta traba, y eso lo único que va a acabar generando es muchos más problemas porque efectivamente la gente se acerca a una ventanilla y quien está del otro lado, que además trabajan en situaciones brutalmente precarias, porque por la misma realidad de la economía no se ha generado un sistema de gobierno fuerte y llega esa gente a lugares donde la gente está trabajando en cubículos mínimos, donde no hay baños, donde el baño no tiene taza, donde no hay papel, donde no les dan café, donde no tienen aire acondicionado. O sea, las mínimas condiciones que una persona se necesita para poder operar, no las tienen. Entonces, ¿cómo llegas a un burócrata, que no tiene ninguna de las condiciones, que además toda su familia está metida ahí, a hacer que cumpla con la normativa de tal manera? Es mucho, yo creo, la resistencia de ellos mismos y decir, bueno, vamos a operar de diferente manera para que el gobierno funcione, porque ni recursos tienen. Entonces, cuando entramos en esta lógica tan complicada, ¿cómo llegamos a un rollo de solución? Y bueno, el libro te hace entender que la corrupción no es este juego entre buenos y malos. De hecho, perdemos la posibilidad de diálogo y de modificar las estructuras si nos clavamos en eso. En cambio, si empezamos a ver la corrupción, la anticorrupción sobre todo, como un vehículo de creación, como un vehículo de generar relaciones diferentes y tratar de cambiar cuál es la pregunta, cómo acabo con la corrupción, a cómo mejoro las relaciones entre las personas que están dentro del gobierno y fuera del gobierno, podríamos empezar a generar una serie de protocolos y de acercamiento mucho más ricos, ¿no? Empezar a hacer política desde la realidad, política desde las personas, desde los afectos, desde las relaciones personales, desde cómo, porque tú llegas con un burócrata y esa persona a lo mejor en ese momento tuvo un mal día y te contesta súper mal y arruina tu día y estamos al final tratando con personas, ¿no? Todo el cabildeo es tratar con personas. Entonces, si seguimos acercándonos desde una lógica muy burocrática de normas y de legislación a resolver el problema de la corrupción, es muy posible que lo único que vamos a hacer es generar más y más y más y más burocracia. En cambio,
si la empezamos a entrar por el tema de construir relaciones sociales mucho más saludables con el gobierno, podemos empezar a hacer la anticorrupción como un vehículo de construcción de comunidad. Para la asociación que yo manejo, tenemos como el tema de nuestra filosofía es que el antídoto de la corrupción no es la honestidad o el apego a las leyes, sino es la construcción de comunidad. Hasta que tú no reconoces al otro como parte de tu comunidad, no puedes empezar a respetar el daño que está haciendo, o sea, el daño que generas con la corrupción. Entonces, si movemos un poco el enfoque de hacer anticorrupción a hacer anticorrupción para el desarrollo, o sea, la prevención, vigilar los recursos, participación ciudadana, involucrar a las personas en la toma de decisiones, creo que podríamos llegar a reconstruir estas relaciones sociales de una manera distinta y evitar entrar en este tipo de gobierno completamente que está castigando constantemente y que está poniendo normas y que está poniendo trabas. Y bueno, ya no me queda nada de tiempo, pero no quiero dejar pasar, porque claro, ya escucharon todo mi tema feminista, que el tema de la inclusión, la corrupción como mecanismo de inclusión y exclusión abre una vertiente interesantísima para el análisis de género, ¿no? Tenemos, y bueno, con todo lo que viene el 9 de marzo ahora, que todos deben estar seguramente enterados, tenemos de per se como somos dos clases sexuales, ¿no? Y nosotras somos la clase oprimida que estamos excluidas de por sí de todos los espacios, y encima la corrupción se convierte en un espacio de exclusión más, porque como no estamos en la calle, no estamos teniendo las relaciones. Cuando hablamos de palancas en el otro capítulo, nosotras no tenemos las palancas para poder mover las cosas para reducir la corrupción que vivimos como mujeres. Entonces ahí se abre una vena interesantísima de estudio, que es un tema que poca gente ha tocado, que ya empieza, o sea, la primera propuesta de política nacional sale sin siquiera el lenguaje incluyente, que eso es como sorprendente que pasa en este momento. Bueno, ya empieza a estar el tema, y bueno, por aquí podrían salir algunas líneas de investigación para quien esté interesado en el tema que sea académico. Gracias, aquí lo dejo. Buenas tardes a todas y a todos, también gracias por la invitación. Yo cuando empecé a revisar el texto, primero felicitar por esta analogía de la resbaladilla, ¿no? Que se antoja cuando vas leyendo, más bien parece un tobogán, ¿no? O un balneario de esto en el que no sabes dónde vas a salir, pero que no tienes control y te vas cayendo y te vas cayendo y te vas cayendo. Porque en realidad es eso, arriba, en la parte más alta de esta analogía está, digamos, lo deontológico, el deber ser, ¿no? Y abajo está la realidad, y en medio no sabemos qué pasó. Lo importante, como decía Manlio, es esta pendiente, es saber esta zona gris de cómo llegamos de arriba para abajo. El texto se antoja de verdad con mucha profundidad, y rápidamente lo llevé como a esta idea de a quién iba dirigido, a quién le podría interesar un libro de esta característica. Y en múltiples discusiones con Jorge, con el maestro Aquiles, con algunos otros compañeros del comité, es cómo se forman estos ciudadanos que puedan participar en el sistema, lo que usted llama como este gran experimento, para bien o para mal, que es el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales. Pues yo creo que es una lectura obligada para cualquier CPC y cualquier joven que quiera aspirar alguna vez participar en el sistema. Porque en realidad justo eso, es evidencia empírica de cómo la corrupción en este país ha salido mal, ¿no? Porque la primera pregunta es, ¿la corrupción nos ayuda o nos perjudica? Bueno, aquí hay una construcción empírica, y aquella frase cuando decimos que vamos a hacer programas o políticas sustentadas en la evidencia, bueno, pues aquí está un libro que dice muchas cosas al respecto sobre un tipo de corrupción, que es el que decía Manlio, el tipo de corrupción colusiva, ¿no? Estamos hablando de corrupción colusiva en
en este momento. Me llamó mucho la atención también del libro y me lo imagino así, es como contar una película sin ser spoilers, ¿no? Y dejando ganas de que lo puedan ustedes leer o revisar. Es la repetición de palabras claves y en eso me encontré con una singularidad, algo importante, que hace alusión a qué es lo que consolida la corrupción, qué es lo que hace la corrupción perseverante, qué es lo que hace que la corrupción se reproduzca, y asoman con muchas pistas y con muchas conclusiones y con muchos estudios empíricos explicaciones al respecto, que omito decirlas para incentivar a la lectura. Y justo eso es lo que verdaderamente me apasiona, porque creo que amplía la frontera de la solución a este conflicto, a un tipo de este conflicto que es la corrupción colusiva, y es lo que verdaderamente podría destacar. Y entiendo que hayan elegido este tipo de corrupción como una pista, ¿no? Así le llaman ustedes, como una pista de la densidad de lo que puede existir en la corrupción en este país, y lo celebro de verdad, porque si esta es una pista, ya quisiéramos ver, si esta es una muestra de lo que sucede, ojalá se incentivaran más y más de este tipo de libros, y se antoja más o menos así, es como si platicara, o así me lo imaginé, es como si platicara la primera versión de una película, y ya tenemos ganas como de las secuelas, ¿no? Y ante eso, para ser breve, quisiera como aventarle alguna pregunta a los editores, si también hay algunos otros estudios empíricos o algunas otras investigaciones, por ejemplo, sobre la vergüenza pública, ¿no? Sobre ese incentivo, recientemente nos lo cuestionábamos, con alguna participación aquí con el profesor Oliver, recientemente es cómo incentivar un poco hasta la vergüenza en términos de, oye, la palanca tiene algunos de estos ingredientes, si hay otros estudios empíricos sobre la vergüenza, o hasta este otro debate que recientemente Gabriel Said en su otro libro, también propone como esta cosa de desmoralizar a la corrupción y decir, pues a lo mejor una parte de la corrupción sí nos puede hacer más eficaces, como esto de legalizar la mordida, ¿no? Su planteamiento de, si en algún momento el policía tiene algún incentivo por hacer una mordida y esto le beneficia al erario, bueno, pues vamos generándolo, no más allá de un condicionamiento moral o ético. No sé si también existan otros estudios empíricos, es decir, al final, al término de leer estos artículos de investigación, esos estudios de casos sobre el bordo, sobre el libramiento carretero, sobre las policías en la Ciudad de México, se antoja más, pues, ¿no? Por eso decirlo se antoja la secuela, se antoja más información empírica para justo construir políticas sustentadas en evidencia. Y eso es lo relevante y eso es lo que se agradece de los editores y de este trabajo, que nos puede servir de plataforma para este Estado y para muchos, que con esta evidencia podemos tener claridad de verdad, de muchos caminos para combatir a todos los tipos de corrupción, que en este caso, insisto, hablamos de corrupción colusiva. Lo dejaría aquí mi participación. Buenas tardes, ¿me escuchan? Ok. Primero, una disculpa, la beba que lloraba es mi hija, pero llora porque se frustra con la corrupción también. Okay. Como pueden escuchar por mi acento que soy parte de esta audiencia, que el libro de Corruption in Latin America está dirigida. Y tengo que decir que, y no solamente porque somos colegas en el CIDE, pero felicidades y muchas gracias para este libro, porque si había existido hace 6 años, hubiera sido mucho más fácil escribir mi trabajo sobre caminos y la construcción de carreteras en México, pero porque en serio me costó meses, sino hasta 2 años en conceptualizar qué significa corrupción, porque especialmente
en los discursos en Estados Unidos hay este pánico moral sobre viendo que todo hay corrupción, todo está penetrado por la corrupción en América Latina. Y parte de mí tenía mucho miedo en entrar a los archivos en México y solo obsesionarme con temas de corrupción. Y tenía mucho miedo en hablar, en examinar este tema. Pero lo que me encanta con este libro es que nos llevas de lo general a lo específico. La primera sección se enfoca no solamente en cuestiones de definir o reflexionar sobre qué es la corrupción en América Latina, sino vincularlo con actividades, relaciones sociales en otros países como Guangxi en China y otros métodos de conocimiento de qué podía ser corrupción. Y que lo que me impactó mucho era esta observación que corrupción es un acto social y que la goma que mantiene la sociedad, todas las relaciones interpersonales que existen entre nosotros, entre grupos, entre organizaciones, esta goma es la misma goma que puede producir corrupción. Entonces, nos forza a reflejar profundamente sobre de qué hablamos cuando hablamos corrupción. Porque, y que dices en el libro, que muchas veces usamos esta palabra para hablar de muchas distintas cosas que son mucho más complicadas que solo una palabra. Y las relaciones informan mucho esto. Leyendo el trabajo, me dejó pensar en soy historiador, voy a compartir una anécdota histórica. Me dejó pensar en las palabras del magistrado de la Suprema Corte en Estados Unidos en 1964, Potter Stewart, cuando iba a describir su definición para qué es una obscenidad, comentó que no iba hoy a definir en más detalle las distintas materias, pero lo sé qué es cuando lo veo. Y sabemos qué es corrupción, sabemos qué es cuando la vemos. Pero definirlo, y como dice Dr. Ariano, definir la corrupción trae una implicación moral también, porque tenemos que llevar el contexto histórico, el contexto social, el contexto regional en cuando estamos pensando en las actividades que podemos definir corrupción. Entonces, como un ejercicio filosófico sobre la necesidad de reflexionar sobre actividades que podrían ser nombradas corruptas, este libro yo lo veo súper importante, que debe estar en todas las bibliotecas, en las universidades de mi país, y que los historiadores de México y de América Latina van a citar a este libro. En el caso de México, van a tener que citar este libro al lado del trabajo de Stephen Niblo y su trabajo de corrupción en México, que era uno de los gran elefantes en la literatura. Y hablando de esta trayectoria de general a específico, ya entrando a la segunda sección, vemos los casos de estudio que utiliza el Dr. Ariano: Argentina, México, Brasil y Guatemala. Y es interesante ver que estamos viendo varios laboratorios sobre cómo responder a la corrupción en la vida cívica, en la vida social. En Argentina, como mencionó Dr. Ariano, agencia anticorrupción. En México, el Sistema Nacional de Anticorrupción, que es muy distinta, algo muy nuevo que comentó él en el libro, que no hay otros paralelos ni América Latina, creo que en el mundo. Eso es algo muy innovador que podría
transformar nuestras ideas sobre cómo responder a la corrupción, pero que también por ser algo tan nuevo, tan innovador, podía dificultar, podía ser difícil en identificar cuando empieza a fracasar también. So esto me dejó mucho en pensar. La cuestión, voy a ir al caso 4. El caso de Guatemala no sabía de esta organización, que es por una mano internacional y otra estatal con apoyo de entidades dentro del gobierno y que ofrece una vía para países en combatir la corrupción con apoyo de la ONU y de otras organizaciones internacionales. Y luego a Brasil y el famoso caso de Lava Autos. Y hablando de la estructura, la jerarquía de combatir la corrupción en Brasil, forma un esquema de organizaciones, magistrados, fiscales que están colaborando para combatir la lava de dinero y otros aspectos de la corrupción. Y aquí es donde veo que para la segunda edición de este libro podría aumentar la discusión sobre esto, porque hablas de Sergio Moro, ¿no? El gran magistrado que combatía la corrupción, el lava de dinero y mandó a políticos de ambos lados del espectro político a la cárcel, pero que tal vez podemos ya viendo las nuevas fugas de comunicaciones que han salido de Brasil, que Moro también podemos meter en este capítulo como abusos de poder, llegando a ser ministro de justicia bajo Bolsonaro, ¿no? Hay mucho para reflexionar. Va a ser una herramienta absolutamente útil para los angloparlantes en reflexionar sobre esos temas, porque, por una mano hay la tendencia de un pánico moral y nombrar todo que es corrupción y no ver las matices, o por otro lado, ignorarlo por completo. Y este libro nos ayuda a matizar estos conceptos y agradezco la oportunidad de poder comentar sobre el libro. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y también a los comentaristas. Ahora creo que nos han complementado de una manera muy interesante. Tenemos como 3 perspectivas distintas, desde la semillita que ya está ahí plantada para que todos vayamos a leer el libro llegando a nuestros hogares, pero también tenemos la perspectiva de una persona, de la perspectiva de Estados Unidos, de cómo nos perciben o cómo sí, profe, cómo se percibe esto y cómo las voces latinoamericanas pueden entonces también formar parte del debate, pero también es muy importante escuchar la participación de una mujer y cómo lo vivimos nosotras las mujeres y cómo este fenómeno puede ser un mecanismo de exclusión y también entenderlo desde el ámbito local, ¿no? Como lo es Cancún. Entonces, ahora a raíz de estos comentarios que han echado ahí, hay muchas vertientes por las cuales podríamos seguir. Los autores tienen solo 10 minutos para responder o dar como sus reflexiones en respuesta a los comentarios que nos han provisto los comentaristas. Muchas gracias a ambos por sus comentarios. De verdad, el profe Arellano y yo los valoramos muchísimo. Muy rápidamente, creo que sí son bastante pertinentes estas preguntas que planteaba Cintia sobre cómo volver entonces virtuosas las relaciones sociales para que las organizaciones no se desvíen de sus propósitos públicos, sino que más bien estemos todos en sintonía con eso, ¿no? Y siempre, cuando hablamos de organizaciones, pues siempre hay una cuestión allí entre el interés individual y el interés organizacional, ¿no? Las personas que forman parte de una organización
se supone que están allí porque quieren colaborar a los propósitos de esa organización, pero también llevan sus propios intereses. Y ese juego es constante y no podemos dejarlo de lado, ¿no? No podemos creer ingenuamente que por pertenecer a una organización pues vamos a dejar de lado nuestros intereses personales, pero pues la idea es ahí, o el objetivo es, o la pregunta es cómo lograr el mejor equilibrio y cómo volver estas relaciones más favorables, digamos, al interés público. Creo que en efecto, como tú señalas, sí hay un asunto de equidad, no solamente en el sentido del género, como lo mencionaste, que estoy de acuerdo, ¿no? Sino también en términos de qué situaciones o fenómenos como las palancas de alguna manera demuestran que tenemos cierta preferencia por la inequidad, ¿no? Es un entorno de competencia. Las palancas nos sirven como un instrumento que nos permite tener una ventaja, pues, al parecer ilegítima, para obtener algo que queremos obtener de parte del gobierno, sea, por ejemplo, un puesto de trabajo, una concesión o lo que sea que esté en juego. Y bueno, esas palancas, como comentaba el profe Arellano, pues nos dan alguna ventaja, ¿no? Y si todo el mundo tiene palancas a veces con mayor o menor grado de poder, pues todos quieren jugar a ese juego, pero pueden contribuir ese tipo de relaciones a una cuestión inequitativa, ¿no? Si hablamos concretamente del caso de las concesiones, que hay un capítulo también dedicado a ese tema, pues las palancas se vuelven un instrumento que vuelve inequitativo el acceso o inequitativa la competencia para obtener una concesión, para obtener un servicio, para obtener un cierto beneficio del Estado. Y bueno, respecto de lo que preguntaba Francisco acerca de la cuestión de la vergüenza pública o qué tan positivo puede ser exhibir a la gente que comete algún acto de corrupción, no estoy seguro, no he encontrado ningún estudio que hable específicamente sobre eso, no sé si lo haya, no sé si el profe conozca alguno. Tengo mis dudas de si eso realmente serviría, digamos, para reducir o para evitar corrupción. Lo que suele suceder, digamos, está en la misma línea que el tema de la transparencia, por ejemplo, ¿no? Si hacemos transparente la conducta de los funcionarios, uno supone que si lo exhibes ya se va a portar bien porque pues ya lo exhibiste y tiene ese, digamos, desincentivo a seguir cometiendo actos indebidos. Pero lo que puede ocurrir también es que se simule, ¿no? Que haya pues nada más mayor cuidado de no hacer ciertas cosas, o que se simule que ya se hacen las cosas bien, y pues no sé si eso realmente vaya como al fondo, o sea, un instrumento suficientemente útil para disminuir este tipo de conductas, pero es parte de lo que está en la discusión, ¿no? La parte, cuando nos referíamos o nos referimos en el libro a las culturas organizacionales, pues también depende mucho de eso, ¿no? De la cultura organizacional de cada quien, digamos, de la sociología de cada organización, en cada país, en cada contexto. A lo mejor este tipo de medidas son más efectivas en ciertos lados que en otros, ¿no? En algunos países asiáticos sí hemos visto que cuando hay casos de corrupciones, no sé, en Japón, pues es verdaderamente una vergüenza para un funcionario que comete un acto indebido como y pues renuncia inmediatamente, incluso, no sé, ¿no? Se quitan la vida o cuestiones extremas así. No es que queramos llegar a eso, pero digo, pues también depende de la cultura organizacional, la parte de los incentivos y todos estos enfoques que
que están sobrepuestos, digamos, y que nos dan diferentes lentes para ver el fenómeno de la corrupción y para tratar de corregirlo. En la torre, a ver, le voy a ganar a Michael haciendo una anécdota que es muy larga, pero lo voy a tratar de hacer corta. Hace algunos años había un árbol fuera de mi casa que se estaba cayendo, estaba claramente yéndose al arroyo. Se iba a llevar mi barda, iba a caer sobre la casa de enfrente y si pasaba un auto en ese momento iba a ser un desastre. Yo sabía que tenía yo que ir a la delegación, a la alcaldía, y sabía que el proceso iba a ser, sin lugar a dudas, uno de soborno, ¿cierto? No tenía yo la menor duda. Junté a mi familia, a mis hijos, a mi esposa y les dije, vamos a hacer el proceso y vamos a prometernos que no vamos a dar un solo peso de soborno. Nos vamos a tardar 2, 3 años, 4 años, pero lo vamos a lograr. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sale, ok. Órale. No fueron 4 años, fueron 3 años. De esfuerzos sistemáticos donde me decían, no, nos está cayendo, lo vamos a podar, no se preocupe. ¿No? Y los vecinos que ya estaban preocupados por el árbol y que pues, decían, es tu árbol, es tu responsabilidad, volteaban y me decían, pues ya, es la pregunta, ¿no? Y yo, ok, no, pues no, pónenlo, pero yo al próximo mes voy a insistir en que lo revise, porque es un peligro ese árbol. Ya los vecinos se desesperaban conmigo y una persona que me ayudaba en aquel entonces en el CIDE se desesperó tanto que fue con los del autobús de la Ciudad de México y les dijo, ya, ¿cuánto? No me acuerdo de las cantidades, voy a dar, 8,000 pesos. Nosotros le cortamos, lo ubicamos, lo subimos, barremos y lo llevamos al lugar donde debe ser. ¿Okay? Entonces va y me dice, 8,000 pesos, ya como diciendo, ya. Y yo, no, vamos a seguir. ¿Verdad? Ya después de 2 años y medio, más o menos, me habían llegado en la delegación y ya me dicen, ay, viene este güero. Y entonces ya me dicen, bueno, ya le tengo la solución. A ver, dígame. Y yo así, ¿no? Mire, le voy a dar autorización para que usted con sus recursos tire el árbol. O sea, la ciudad me va a dar a mí autorización para tirar un árbol de la ciudad y lo voy a hacer con mis propios recursos. ¿Sí? ¿Me lo pone por escrito? Sí, me lo dio por escrito. Todo está documentado, lo tengo en línea, se puede ver perfectamente. Tengo todos los documentos paso a paso. Dije, bueno, ok, ya me agarré mi papel. Me dijo, oiga, espere. Dije, ching, ahí viene. La frase mexicana, ¿no? Híjole, ahora, ¿no? ¿Qué cree, joven? Que no lo puede hacer cualquiera, ¿eh? Tiene que ser, no me acuerdo la frase, pero un tirador de árboles certificado. Y yo dije, me va a querer recomendar uno, entonces me fui. Dije, pues busqué en la sección amarilla. Tiradores de árboles certificados, caray, sí existen. Y hay uno como a 3 cuadras de mi casa, qué bárbaro. Entonces fui, estoy caricaturizando, pero bueno, más o menos. Llegué, un señor alto, barba súper bien cortada, con un gafete que decía tirador de árboles certificados. Voy y le digo, oiga, ¿cómo está el asunto? ¿Verdad? Me dice, sí, nosotros lo hacemos todo está perfecto, tiene todo esto el papel, 11,000 pesos. Platiqué con mi familia, les digo, ¿qué hacemos? Pues bueno, 11,000 pesos, ni hablar, ¿no? Hablé al seguro de la casa, me dijeron, mire, no podemos hacer nada, deje que se caiga el árbol y entonces el seguro entra. Oiga, si se le cae a la persona, si le cae a la casa, nosotros no podemos hacer nada con la autoridad. Entonces, usted deja que caiga el árbol y mate a alguien, y no importa porque está usted asegurado, o pague 11,000 pesos por un proceso que es legal, y que debería ser de la ciudad, pero que usted ya no. Decidimos pagar los 11,000 pesos, efectivísimos, llegaron al siguiente día, Yo llegué del trabajo como a las 5 de la tarde, mi esposa y mis hijos me hablaban, ya vino la patrulla, pero ya vi el papel y ya no hay problema, ¿no? O sea, nadie pagó un solo peso de soborno. Yo dije, bueno, pues ya, mi verdad, pago, ¿no? Llego y ya están barriendo, me les quedo viendo a los trabajadores, y varios de ellos tenían un chaleco que decía, gobierno del Distrito Federal. Yo no puedo comprobar, ni estoy seguro, pero creo que pagué los 8,000 pesos, más 3 para el señor de la barba y él. Fíjense la trampa social en la que estamos. El que quiere hacer lo correcto y seguir por los caminos legales y formales es un tonto, un estúpido que acaba pagando más. En cambio, el que se va por el lado informal, que usa las palancas, que sabe los caminos, es apreciado, es inteligente y es el racional. Por eso yo comencé diciendo que hablé con mi familia. Porque yo vi las caras de mis vecinos. Mis vecinos lo que claramente estaban pensando, y tenían toda la razón, es que yo soy un estúpido. Que yo, por no seguir el camino lógico, el camino que todos los mexicanos sabemos que es el correcto, el de la palanca, el del camino y el del soborno para quitarse de problemas.
Si quieres seguir el camino racional, legal, formal, eres el tonto. Si haces el otro, eres apreciado socialmente porque tienes palancas, eres inteligente, sabes mover las palancas, sabes mover. En Brasil, la palanca se le llama jeitinho. No lo sé pronunciar, pero más o menos. Jeitinho significa el sabor, la samba. Tener el jeitinho es tener prestigio, es habilidad, es el que habla bonito. ¿Sí? Y es un prestigio tener el jeitinho. No cualquiera sabe tener el jeitinho. En México es más democrático la palanca, pero habría que discutirlo, sería debatible. Pero fíjense la trampa, esta es una trampa social terrible. Seguir el camino de las reglas, de las normas, de lo formal, es el camino equivocado, el que no te va a dar ni premios ni prestigio y vas a acabar pagando altos costos. Yo creo que por eso decía que era un frustrante mecánico, pero bueno, a ver, yo diría 4 cosas finales. Una, creo que nos ayuda mucho quitarnos de encima la palabra corrupción y empezar a hablar de corrupciones. No es lo mismo fraude, soborno, concusión, tráfico de influencias, conflicto de interés. Cada uno de ellos son actos sociales, legales y políticos distintos. Seguir pensando que vamos a tener un sistema anticorrupción sin tener mecanismos organizacionales y técnicos específicos para cada uno de estos actos, vamos a irnos por la vía más lenta. Esa es mi impresión primera. Segundo, yo creo que lo legal, lo técnico, lo punitivo y lo preventivo sigue siendo importante, ¿no? O sea, no hay de otra. Hay que meter a la cárcel a la gente, hay que tener reglas, hay que tener normas. Vamos, eso hay que seguirlo haciendo y es necesario fortalecerlo y reducir la impunidad. Yo creo que por ese lado en México, ¿no? Creo que nos está cayendo la conciencia de que eso tiene que suceder. Ahora, no es suficiente, sin duda. Yo creo un mecanismo que hay que explorar, el organizacional. La corrupción es organizada y está dentro de las organizaciones. Hice un estudio hace algunos años de las empresas y la pregunta de las empresas era no si pagaban soborno o no, eso lo daba yo por sentado y así lo comprobó el estudio. El 80% pagaba sobornos todo el tiempo. El problema no era ese, la pregunta de la investigación era ¿y usted cómo procesa internamente en la organización el soborno? Porque hay que procesarlo. Alguien tiene que ponerlo en la contabilidad, alguien tiene que sacar el dinero, alguien tiene que negociar con el funcionario y va y pagarle. Y la pregunta organizacional era ¿y usted qué hace con eso? Lo esconde, lo pone en la contabilidad como otros gastos. Buena parte de la gente que procesa los sobornos dentro de las empresas no sabe que está pagando un soborno, cree que está siguiendo un proceso normativo legal adecuado. Y cuando le preguntaba yo a los empresarios al final, ¿y usted ¿por qué paga el soborno? Me decía, mía, lo que no me importa, el soborno en realidad lo tengo procesado. A mí lo que me importa es la estabilidad, que no me cambien las reglas, eso sí me genera muchos problemas. Oiga, ¿alguien le cambia las reglas? No, ningún gobierno, todos los gobiernos son iguales, ¿no? No importa el partido, el mecanismo es estable. Yo le decía, ¿y qué diferencia hay entre eso que usted hace, el soborno, y el pago de derecho de piso? Y me decía, tienes toda la razón, ninguno. El Estado me pide derecho de piso para que yo pueda trabajar. Entonces, cada tipo de corrupción requiere de ese esfuerzo y el mecanismo organizacional es muy importante. Las organizaciones somos las que más caemos en la resbaladilla de la corrupción. Normalizamos un montón de actos indebidos o de exclusión y lo consideramos racionales y correctos. Y por último, el clásico, pero que habría que seguir debatiendo. Si queremos reducir la corrupción o las corrupciones, vamos a tener que pagar costos como sociedad, como individuos, como personas, no hay de otra. Lo que a mí me pasó con el árbol, digamos. Había que pagar el costo. Y pagué enormes costos, no solo monetarios, sino de imagen y de prestigio con mis vecinos y con mi familia probablemente, de haber hecho lo correcto y haber seguido el camino más largo y más costoso en vez de haber utilizado el camino más apreciado socialmente en el país, que hubiera sido utilizar palancas o pagar el dinero para resolver el problema. Y eso implica decir a la sociedad, ¿queremos bajar la corrupción? Somos parte del problema. Y en el problema es tener que pagar costos. Hay que empezar a hacer indebida la palanca, empezar indebido el soborno. ¿Eso te va a hacer pagar más costos? Sí, todos vamos a tener que pagar un montón de costos por no pagar sobornos o por no actuar. Y esa parte es, creo yo, muy importante y tiene que ver con lo que siempre se ha dicho, ¿no? Educación y corrupción están relacionados. Yo creo que sí, y yo creo que hay que seguir haciendo ese esfuerzo por decir a la sociedad, nos toca pagar costos y seguir el camino más largo y no dar premios a la palanca y no dar premios a los que saben manejar las palancas como si eso fuera prestigioso y como si eso fuera inteligente, ¿no? Muchas gracias.